Qué tal amigos? Les saludo y quiero compartir con ustedes esta lectura de hoy, viernes 13 de enero. Y la lectura de hoy nos lleva al capítulo 2 de Filipenses, los primeros 11 versículos. El título del tiempo con Dios dice, El sentir de Jesucristo. Y bueno, la Biblia dice en el versículo 1 de esta lectura de hoy, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bendición, ¿no? Qué fin de esta lectura. Impresionante revelación que el apóstol Pablo tuvo en esta lectura. Y esto lo escribe a los creyentes de Filipenses. Y está muy interesante esta lectura de hoy, ¿no te parece? Algo que nos aconseja en estos primeros 4 versículos es que tú y yo debemos desechar la rivalidad, debemos desechar la vanidad, debemos desechar la arrogancia. Fíjate, cuando se desvanece la humildad, comienzan a surgir conflictos dentro de la comunidad de fe. Pablo presenta algunos principios espirituales en esta lectura para lidiar con el conflicto de la iglesia de Filipos. Y vaya que este conflicto no era nada más de la iglesia de Filipos. Parece ser que en más de 2000 años sigue habiendo conflictos en las iglesias muy parecidos a este. Antes que nada, dice el apóstol Pablo, deben tener el mismo sentir y el mismo amor. Con la repetición de la palabra mismo, les exhorta a no ser sabios en su propia opinión, sino a tener un mismo sentir. Nada deben hacer por rivalidad o vanidad, que surjan con la vanagloria personal sin buscar cumplir la voluntad de Dios. Qué interesante y qué paradójico, estimados amigos. ¿Sí? Yo creo que hay mucha gente sincera en la iglesia y que ama a Dios y emocionada por servir. Y qué bonito es servir al Señor y qué bonito es poder decirle a otro, oye, sirve al Señor, es bien bonito, es una satisfacción muy grande. Y hasta aquí suena muy bonito, pero habría que examinar profundamente cuál es el móvil de todo esto, ¿sí? Porque dice aquí que nada debemos hacer por rivalidad o vanidad. Parece ser que el enemigo, cuando ya no te puede vencer, y parece ser que cuando ya no puedes sacarte de la iglesia, porque ya estás enamorado de Cristo y de su obra y ya quieres servirle, parece ser que ahora dice, bueno, está bien, sigue sirviendo, pero ahora procura hacerlo bien para que seas el mejor, ¿sí? Y te la empiezas a creer y al rato empiezas a servir por rivalidad y empiezas a servir para que tu servicio sea mejor que el de tu hermano y empiezas a servir con arrogancia y por vanidad, ¿sí? Y esto no cumple la voluntad de Dios. No solo esto, debemos ser humildes y estimar a otros como superiores a nosotros mismos. Los conflictos se disipan cuando nos humillamos y exaltamos a los demás. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver que nuestro servicio, el corazón y el motor de nuestro servicio debe ser la humildad y que debemos ver a nuestro hermano, lejos de querer ser superiores a él, dice que lo debemos ver como superior a nosotros. Ándale, eso está muy bueno, ¿no? Entonces el apóstol nos hace ver, el Espíritu Santo nos hace ver ahora
que no basta con servir, sino servir con humildad para honrar al que nos llamó al servicio. Siempre debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo para evitar sentirnos superiores a Él. Y la segunda parte nos muestra que es que debe haber la misma actitud que hubo en Jesús. Jesús, siendo Dios, no vino a presumir. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer al servir. Nada de andar presumiendo, nada de decir, ¿qué haría el pastor sin mí? Pues no, ¿verdad? Yo creo que esta iglesia se cae si yo dejo de servir. No, esas son patrañas, perdona que lo diga de esa manera. No, debemos de ser humildes, debemos de ser humildes. Y Pablo presenta al mejor ejemplo de humildad que ha pisado esta tierra, y ese ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo. Él fue humilde y manso. Jesús se humilló, se despojó a sí mismo, fue obediente hasta la muerte. El ejemplo más excelente de humildad y de obediencia que debemos aprender es el de la encarnación y la muerte de Jesucristo en la cruz. Debido a la humildad y a la obediencia de Jesucristo, que cargó con la cruz, dejando toda su gloria celestial, Él es glorificado grandemente cuando toda lengua confiese que el Señor, que Él es el Señor. Así es que recordemos aquella frase de la Biblia que dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué te parece? No debemos permitir que la vanagloria nos entre y echemos a perder nuestro servicio. No vaya a ser que tu excelente servicio vaya a ser reprobado por el Señor, porque lo estás haciendo para competir, para ser superior a los demás o con vanagloria. Eso, digo, es algo que no debe ocurrir. Ojalá y podamos aprender este principio para nuestra vida. Ahora, hay algo más, y termino con esto que debo decirte. Esto no tan solo se aplica a la vida cristiana y al servicio en la iglesia. No, esto se puede aplicar ahí donde trabajas, ahí donde nadie es cristiano, ¿sí? Se puede aplicar. Trabaja para engrandecer la obra donde estás trabajando. Trabaja para que se diga bien de la empresa donde trabajas, de la escuela donde trabajas, no para que se hable bien de ti. No, ese no es el sentir. Aún en tu trabajo debes hacerlo con esa humildad que tuvo Jesús. Que Dios te bendiga.